Último video y continuamos donde nos quedamos del anterior día y corre el reloj. Este era un rasgo muy infrecuente en una muchacha joven y casi siempre intimidaba a los jóvenes con los que se relacionaba. Entre los parientes del señor Yi había algunas almas celosas, como fantasmas hambrientos, que opinaban que éste había malcriado a sus hijas, sobrepasando los límites de la tradición y el decoro, pero tenían el buen juicio de reservarse sus opiniones. La última que había tenido el arrojo de criticar abiertamente sus indulgencias fue una tía abuela por parte de madre. Pagó el precio cuando al cabo de un mes se encontró inesperadamente instalada en una plantación de moras de las provincias. Pero la señora allí le escribía prolijas cartas cargadas de noticias sobre la familia y le enviaba un flujo constante de regalitos en forma de frutas exóticas y los dulces especiales que tanto le gustaban al anciano. Además, no dejaba de pulirle a su padre que le devolviera a casa, donde era más feliz. Pasó algún tiempo, pero el señor ya acabó accediendo. Sexto video y continuamos donde nos quedamos el anterior día. Lo cierto era que el señor Yi no le agradaba nada la idea de perder a su querida hija. Era el último y más extrañable de sus tesoros, y no se imaginaba la vida sin su ingenio, su risa y su espíritu generoso. El señor Yi no era el único que abrigaba un tierno afecto hacia el loto de plata. Allí no había ni un solo miembro de su numerosa familia de agentes, tratantes, contables y empleados que, habiendo conocido a aquella niña incomparable, hermosa y sabia, no hubiera dado la vida para protegerla de todas las adversidades. En una ocasión el señor Yi comentó con tono jocoso que si realmente deseaba que sus empleados se concentraran en un objetivo determinado, solo tenía que hacer que ella se lo pidiera como un favor personal, y entonces todos dedicaban sus horas de vigilia a complacerla. El señor Yi, divertido y reflexivo, meneaba la canosa cabeza y admitía que su hija encantaba hasta a las rocas para que bailasen a su son. Era tan compasiva y modesta que nadie le encontraba defecto alguno, excepto quizá la irrefrentable ambición de aprender y conocer todo lo que pudiera. Este era un rasgo y se acabó el tiempo. Quinto video y continuamos donde nos quedamos el otro día. Y corre el reloj. Su caligrafía no era demasiado elegante, y sus hermanas decían que trazaba los caracteres como un escriba callejero, pero, gracias a las copiosas notas que tomaba sobre sus estudios y sus numerosas aficiones, escribía muy deprisa, una costumbre que raras veces abandonaba, excepto cuando escribía poesía o cartas formales. Las hermanas de la señora allí tenían muchos pretendientes y enseguida se desposaron con hombres ricos, influyentes y de buena posición. Solo la señora allí se resistía a la idea de que la casaran. Desde que era niña se había acostumbrado a tomar sus propias decisiones y el señor Yi la amaba tanto que no deseaba frustrar sus aspiraciones en todo aquello que la hiciera feliz. Dejó sabiamente en el aire la cuestión de encontrarle marido. Suponía que si alguien debía escogerlo, seguramente sería ella misma. En este punto, por supuesto, contradecía todas las tradiciones, pero el señor Yi sabía que algunas costumbres debían adaptarse a circunstancias extraordinarias o en todo caso remodelarse de tal manera que coincidieran con las exigencias de la señora Yi, cosa que venían a ser lo mismo, así como rezaba el proverbio. Los padres indulgentes caían en la trampa del amor que profesaban a sus hijas inteligentes y hermosas. Y se acabó el tiempo. Video donde nos quedamos del anterior día y corre el reloj. Cuando la señora Yi contaba 7 años, hablaba, leía y escribía mandarín y cantonés, y realizaba cálculos con extensas listas de números en el ábaco con una precisión absoluta. Resultaba un tanto desconcertante que fuese el doble de rápida calculando que su padre o que cualquiera de sus numerosos contables. A veces desafiaba al administrador a pruebas matemáticas de rapidez y exactitud, y al poco tiempo llegó a no perder uno de aquellos concursos frente a nadie, aunque fuera muy hábil y experimentado, y esto no era la mayor de las sorpresas que la señora Yi reservaba a sus padres. Cuando el señor Yi volvió de un viaje de negocios de 5 meses a la India y Madagascar, la señora Yi acababa de cumplir 14 años. El señor Yi descubrió que su tesoro más joven poseía un dominio aceptable del inglés, hablaba un francés muy bueno y estaba empezando a estudiar italiano, bajo la tutela del encargado de almacenes que había servido en el mismo puesto del cónsul italiano en Hong Kong durante 10 años. En el transcurso de aquellos escasos 14 años, también había aprendido muchas cosas de sus hermanas mayores. Tocaba varios instrumentos musicales con cierta pericia, cantaba maravillosamente y componía hermosos y se acabó el tiempo. Tercer video en donde nos quedamos la última vez y corre el reloj. Estado el señor Yi vaticinaba un hijo y ella siempre le ofrecía una hija, pero no se trataba de muchachas sencillas, a las que criaban con objeto de destinarlas a matrimonios estratégicos. De hecho, el señor Yi había descubierto con tremendo asombro que habían engendrado a tres de las jóvenes con más talento del imperio. Las tres estaban consideradas grandes bellezas.
pero aparte de la apariencia, poseían un buen número de habilidades. La mayor era Luna Nueva, que a los 18 años era una habilísima intérprete, cantante y compositora. La segunda, Luz de Invierno, era una magnífica poetisa dotada de una gran imaginación, que componía estrofas maravillosamente intrigantes y complejas. Su elegante caligrafía también se había labrado una intachable reputación, hasta que el gobernador imperial aplaudía sus talentos y había adquirido respetuosamente algunos de sus singulares manuscritos para su biblioteca privada. Pero la más joven Loto de Plata, a la que la familia llamaba cariñosamente señora Yi, era una constante fuente de sorpresas y consternación para sus padres, profesores y amigos. Cada vez que su padre regresaba de uno de sus largos viajes, descubría que su hija pequeña había sumado otra hazaña a su lista de notables. Y se acabó el tiempo. Vamos donde nos quedamos. Y corre el reloj. Un rico cargamento de hierbas medicinales y seguidamente había ido a Madagascar, donde había obtenido minerales preciosos, perlas y ciertos elementos exóticos que los farmacólogos y doctores chinos tenían en mucha estima. Los productos escasos resultaban muy valiosos en este oficio, y el señor Yi poseía instinto para esas cosas. Volvió a casa con el cargamento a bordo de 3 robustos barcos árabes y lo puso en buen recaudo hasta que hubo terminado la temporada de comercio, cuando los tifones y las tormentas invernales cerraron las rutas de navegación y la escasez aumentó los precios. El señor Yi sacó gradualmente sus productos al mercado a los mejores precios y obtuvo una fortuna considerable. Era bien sabido que hasta los médicos de palacio, renombrados eruditos, conocidos por su discreción profesional, constaban en sus libros como buenos clientes. Pero así como los augurios del señor Yi eran brillantes en el ámbito de los negocios, sus habilidades para predecir el futuro en la santidad de su propio hogar eran casi inexistentes. La prueba de esta falta de visión residía en el hecho de que cada vez que su querida esposa se quedaba en el estado del señor Yi, y se acabó el tiempo. Del libro Loto de Plata y cuántas palabras leí en un minuto. Y correría el reloj. El señor Chu Guoyi, que era rico, influyente y objeto de gran admiración, estaba considerado uno de los agentes de grano más sagaces y astutos de Canton. De hecho, trataba con toda clase de artículos de importación y exportación, pero a todos los efectos prefería que lo conocieran como un simple comerciante de grano, una muestra de falsa modestia, aunque todos fingían cortésmente creerlo. Había quienes afirmaban que el señor Chu Guoyi era tan taimado en los asuntos de negocios que, gracias a sus numerosos corresponsales mercantiles y compañeros de viaje, adivinaba el precio de mercado de un buen número de productos muchos meses antes de que estos se hubieran puesto a la venta. Esto era especialmente cierto en el caso de los granos y minerales. A menudo recorría grandes distancias para verlos con sus propios ojos y charlar con los granjeros, los mineros y cualquiera que pudiera facilitarle información fidedigna sobre las cuestiones en las que había depositado sus intereses. En una ocasión había navegado hasta Java para adquirir un rico cargamento